En el vídeo dedicado al concepto de dismetría, hemos expuesto cómo nace esta dimensión de las magnitudes a partir de los elementos diádicos, que recordemos son los entes abstractos que representan las cantidades de magnitudes. Hemos concebido la dismetría como la previsión que se refiere al hecho de pensar que todo ente diádico formado por un elemento matemático y un símbolo que se refiere a una cantidad de magnitud cualquiera, pueda representar cantidades de magnitud diferentes en función de la posición en el espacio, del tiempo y de las condiciones materiales del ámbito de trabajo. Lo hemos configurado así porque observamos que la dismetría se corresponde con la máxima variabilidad del mundo físico que podemos imaginar. Y hemos constatado que la dismetría se reduce a la isometría actual cuando se dan ciertas condiciones particulares. Por tanto, la generalización dismétrica incluye a la isometría. Dicho esto, ahora nos vamos a plantear esquemáticamente cómo afecta la dismetría a la relatividad de Einstein y a la física cuántica. Comencemos con la relatividad. Sabemos que Einstein concluyó que la longitud, la masa y el tiempo dependen de la velocidad del observador respecto a un sistema de referencia dado. Así que tenemos que preguntarnos, en primer lugar, si esto es ya una especie de dismetría relativista semejante a la dismetría de las magnitudes que hemos concebido a partir de la álgebra teórica. La respuesta es no, en absoluto. Ahora explico por qué. La primera observación a realizar es que la relatividad sigue el mismo proceso de aritmetización de las magnitudes que el resto de la física. Einstein puso la atención en un principio sobre el que construyó toda su teoría, el supuesto de que la velocidad de la luz sea constante en todo sistema de referencia inercial, entendiendo por tal aquellos que se desplazan sin rotación a velocidad constante, sin ninguna aceleración. Einstein nunca pensó en la previsión dismétrica, que es algo consustancial a las magnitudes. Solo atendió a la supuesta velocidad constante de la luz y siempre pensando isométricamente en las magnitudes. Sobre esa hipótesis de velocidad de la luz constante, concibió una serie de experimentos llamados mentales que llevaron a ciertas formulaciones matemáticas. Aquí no vamos a examinar este aparato matemático, que está expuesto a nivel básico en nuestra obra titulada Matematizar 3, Aplicaciones 1. La conclusión de Einstein es que con los significados de su modelo, la velocidad del observador determina lo que él denominó fenómenos de la dilatación del tiempo, la contracción del espacio y la variación de la masa y la cantidad de movimiento relativistas. En ningún caso Einstein analizó la naturaleza intrínseca de las magnitudes ni su condición dismétrica. Esto se observa claramente al estudiar la relatividad, que insisto es isométrica y en este aspecto no es relativa. No hay ninguna incertidumbre al respecto. Por tanto, la conclusión indudable es que los fenómenos relativistas no tienen nada que ver con la dismetría de las magnitudes. Sin embargo, la dismetría sí afectaría muy seriamente a la relatividad de manera directa. Describimos en nuestro texto cómo la matemática dismétrica prevé que en el espacio vacío, solo con la dismetría de la longitud, se alteran propiedades físicas como el desplazamiento rectilíneo de la luz o su presunta velocidad constante. Esto queda perfectamente descrito con los tensores dismétricos y la dismetría diferencial. Si a ellos se añade la dismetría de otras magnitudes aparte de la longitud, los efectos se multiplican. Por tanto, concluimos que la dismetría toca a la relatividad en el propio principio que la sustenta, esa supuesta constante que sería la velocidad de la luz. Que los estudiosos deriven de aquí sus propias conclusiones. Yo me limito a manifestar lo que evidencia la matemática dismétrica. Sus consecuencias sobre la relatividad son terminantes
y visibles para cualquiera que las preste atención. Pasemos a continuación a analizar someramente si existe una conexión entre la física cuántica y la dismetría. En el ámbito cuántico tampoco se aprecia en ningún caso la consideración de la previsión dismétrica de las magnitudes. En la actualidad, la física cuántica también se compone de formulaciones isométricas. Sin embargo, la dismetría no colisiona con sus postulados. Al contrario, la dismetría complementa los modelos cuánticos. Es fácilmente comprobable. La física cuántica ha sido capaz de cuantizar el electromagnetismo o las fuerzas débiles y fuertes, por lo que es considerada hoy en día la obra intelectual más grandiosa de la historia de la humanidad. Sin embargo, aún presenta muchas carencias. Por ejemplo, no hay un modelo cuántico de la gravitación, y actualmente es la relatividad la que lo suple. Pues bien, la dismetría y su matriz, el álgebra diádica, vienen a potenciar el poder de representación de todos los fenómenos físicos, incluidos los cuánticos. Actualmente la física cuántica está habilitada, sin saberlo, por la silenciosa hipótesis isométrica de las magnitudes, aunque utilice potentes estructuras algebraicas como los espacios de Hilbert. Por el contrario, con la dismetría, los físicos cuánticos pueden representar fenómenos infinitamente flexibles y superar esa restrictiva rigidez que la isometría actual nos impone subliminalmente. Esta advertencia la vengo reiterando en todas mis exposiciones. Y termino con una reflexión. Todo parece indicar que la simbiosis entre la física cuántica y la dismetría de las magnitudes es probable que nos lleve a esa ansiada teoría física completa que lo explique todo. A la vista de quien quiera verlo está el hecho de que la matemática de las magnitudes seismétricas multiplica exponencialmente el alcance de la teoría cuántica, permitiéndola reconocer fenómenos invisibles con los actuales modelos isométricos. En definitiva, se trata de elegir entre la hipótesis vigente, que considera rígidas todas las unidades físicas, de modo que, por ejemplo, la cantidad de longitud implícita en un metro se suponga igual aquí, en Andrómeda, en el ámbito subatómico o en cualquier otro, o por el contrario, utilizar la previsión dismétrica. En mi opinión, nadie bien informado renunciaría jamás a un telescopio ni microscopio de mayor apertura y aumentos. Pues esta es la cuestión con la dismetría.